Y posteriormente va evolucionando la tecnología y tenemos dispositivos que necesitaban conectarse desde el DC al DTE, como son las impresoras multifunción, los escáneres y los discos duros externos y lectoras de DVD y CD, y grabadoras también, ¿no? Las de Blu-ray. Entonces es que empiezan a aparecer una serie de modificaciones de este estándar, y lo que hace la IEEE, lo que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, es definir una norma, la IEEE 284, que engloba a la mayoría de estos interfaces o protocolos que habían surgido de hecho. De estos, nosotros vamos a considerar simplemente el modo SPP o modo compatible o unidireccional o estándar, que nos permite conectar el bus de datos en una sola dirección, simplex, a velocidades de 75 kilobytes por segundo. Y vamos a considerar la existencia de dos protocolos bidireccionales. Uno, el EPP, que es puerto paralelo extendido, que nos permitía comunicarnos con grabadoras externas de DVD, discos duros externos, bajo un estándar paralelo, que trabajaba a 2 megabytes por segundo, y el protocolo SP, o puerto de capacidad extendida, que nos permite comunicarnos con las impresoras multifunción, que a la vez son escáner. Dicho esto, nosotros nos vamos a centrar en el modo compatible, porque me interesa fundamentalmente que ustedes adquieran las competencias necesarias como para entender cómo se diseña un driver que nos permite controlar la transferencia de datos a partir no solo del puerto paralelo, sino de cualquier otro puerto de comunicación existente, porque vamos a utilizar una herramienta que se llama interfaz de tiempo, que nos va a permitir entender cuál es la lógica de programación que yo debo transcribir al lenguaje de programación que yo elija para programar el puerto de comunicación. Dicho esto, vamos a recapturar conceptos que ya vimos respecto de transmisión de datos. Habíamos dicho que existía la transmisión de datos serial y la transmisión de datos paralela. Nosotros ahora estamos en una interfaz paralelo de 8 bits, por lo tanto, acuérdense que yo debía disponer de 8 líneas de transmisión, una para cada bit, de manera tal de permitir que en un solo ciclo de reloj yo pueda enviar la señal correspondiente a cada uno de estos 8 bits. Esto nos lleva a la necesidad imperiosa de plantear un bus de datos de 8 bits, y como vimos en la transmisión en paralelo, dijimos que era necesario que cada una de estas señales tenga su propio retorno a la fuente de datos, porque las señales que viajan por todos estos pines son de alta frecuencia, porque queremos que la transferencia de datos se realice a alta frecuencia. Entonces, nosotros dijimos que en las transmisiones en serie podemos retornar todas las señales por un mismo pin, que es el caso del pin número 7 en el caso de RC232, que es lo que ustedes vieron en la clase asíncrona. En cambio acá cada uno tiene que tener su propio retorno, como ya lo habíamos especificado en la clase correspondiente a transmisión en paralelo. Entonces acá vemos que tenemos la señal de datos, cada una con su propio retorno. Tenemos señales de control que nos van a permitir comunicarnos en forma bidireccional entre el terminal de datos y el equipo comunicador de datos, que en este caso es una impresora. Acá vemos claramente que en el DTE, o sea, nuestro terminal de datos, se aloja un conector DB25 hembra, en este caso, que va a permitir la interconexión de estos pines. Ahora, el estándar lo que define únicamente es lo que se va a utilizar en el otro extremo de conexión, que es un conector Centronic de 36 pines, un conector hembra de 36 pines en el DCE, mientras que no especifica la norma lo que se va a utilizar en el DT. Pero por uso y costumbre se utiliza un conector de 25 hembra, lo cual no implica que no hayan placas adaptadoras de comunicación de puerto paralelo que posean un conector de 25 macho en su
placa. Acá vemos una que cumple con esta tendencia de poseer un DB25 hembra como conector. Y acá tenemos un cable de interconexión para esta interfaz que permite conectarnos con la placa madre y esto colocarlo en el gabinete. En cambio, esta placa va inserta en las placas donde yo puedo alojar las placas adaptadoras de comunicación, que son los slots de expansión, y que tiene su salida posterior en el gabinete. Acá vemos los puertos de salida y entrada para una placa madre y los podemos distinguir. Ya el RS232 en este caso usa un conector DB9 del que ya habíamos hablado en la clase anterior, y aquí está el conector DB25 de una placa madre de escritorio o una de un ordenador portátil, y este es el conector Centronic que va en el otro extremo. Y dijimos que el alojamiento hembra del conector Centronic es el que va en el DSE. Entonces, lo único que establece en definitiva es qué tipo de conector va en el DSE y no especifica la norma qué conector se va a utilizar en el DTE. Por uso y costumbre, mayoritariamente se usa un DB25 hembra, pero también se puede usar un DB25 macho y estar dentro de la normativa. Ahora lo que vamos a apreciar acá son todas las señales de control que tenemos disponibles para controlar la transferencia de los datos. Al igual que nosotros habíamos visto que RC232 nos permitía tener señales de control por hardware para controlar la transferencia de los datos, en este caso también Centronic o el modo SPP de la norma IEEE 284 también nos permite controlar la transferencia de los datos a partir de determinadas señales. Estas señales, su nombre tiene su especificidad siempre y cuando yo esté controlando una impresora. Si yo controlo cualquier otro dispositivo, se van a convertir en señales de propósito general. Y lo único que me va a interesar es la direccionalidad de estas señales. Algunos autores agrupan estas señales cumpliendo con la especificación de algunas empresas que fabrican placas adaptadoras de comunicación y periféricos paralelos, donde a estas señales que van del DC al DTE las llaman señales de estado. Son señales de control que lo que hacen es determinar el estado en que se encuentra el dispositivo remoto. Por eso es que le adjudican este nombre de señales de estado. Para mí son todas de propósito general, son todas de señales de control, pero es importante hacer esta salvedad porque en algunos textos lo van a encontrar como señales de estado y se vincula con la direccionalidad de cada una de estas señales de control. Dicho esto, acá les pongo un diagrama donde se ve la distribución de estos pines, al igual que en la diapositiva anterior, solo que acá están consignados en el ambiente físico, acá se lo ve dentro de un conector y con colores especificadas sus funciones, tomando en cuenta sobre todo esta denominación de estado, siendo todas señales de control, pero algunos autores las denominan señales de estado y señales de control. Dicho esto, ahora vamos a pasar a analizar lo que se llama la interfaz de tiempo, esta herramienta gráfica que nos va a permitir entender cuál es el funcionamiento secuencial de las señales de control a la hora de establecer un enlace y controlar dicho enlace. Entonces, vemos aquí que estas señales de control, lo que vamos a hacer es graficarlas en un gráfico bidimensional donde el eje horizontal corresponde al tiempo y el eje vertical corresponde a las señales de control que yo voy a utilizar o pretendo utilizar para definir el control de un dispositivo. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar recordando algunas especificidades respecto al diseño de las señales y a la interpretación de las gráficas de señales. Esto ustedes lo vieron en ACO. Entonces podemos ver acá
para recordar un poco cómo se grafican las señales en una interfaz de tiempo, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es si la señal es activa por alto o por bajo. ¿Eso qué significa? Supongamos que tenemos esta señal denominada init. Fíjense que la gráfica indica que en toda esta etapa está inactiva. Y como es activa por alto, cuando tengo este flanco ascendente se activa la señal hasta el tiempo t1 y luego vuelve a ser inactiva la señal. ¿Cómo sé si es activa por alto o por bajo? Porque cuando la señal es activa por bajo, tiene un segmento horizontal sobre el nombre de la señal. Esto indica que esta señal se activa por bajo. Entonces, en este caso, fíjense que esta señal está inactiva porque está en alto y se activa cuando está en bajo. Entonces, analicemos esto con la señal strobe. Ya vamos a ver de qué se trata cada una de estas señales. Lo que estamos haciendo acá es recapturando los conocimientos correspondientes a la gráfica de señales. Entonces, por ejemplo, esta señal strobe tal cual está acá escrita es activa por alto. Quiere decir que esta señal, según está descrita acá, estaría activa en el intervalo T0, T1 y en el intervalo T2, Tn. P0, T1 está en alto, según indica acá el nombre de la señal, y luego entre T2 y Tn. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Hay alguna duda? No, profesor, entiende. Se entiende claramente, muy bien. Había una estudiante que tenía su cámara encendida y que me parecía perfecto, que me hacía sentir de que no estaba en una sesión de espiritismo. Así que agradecería que vayan encendiendo sus cámaras. Bueno, dicho esto, entonces vemos ahora que si esta señal estuviese indicada como activa por bajo, tendría que tener una línea en la parte superior del nombre de la señal. Esto indicaría, ahora cambia la gráfica, porque esta señal dice que está activa cuando está negada. Entonces, ¿en qué intervalo ahora esta señal, escrita de esta manera, estaría activa dentro de todo este intervalo de tiempo entre T0 y Tn? Entre T1 y T2. Exacto, entre T1 y T2. Entonces, habiendo recapturado estos conceptos, ¿sí?, habría que agregar algo más vinculado con el manejo de las señales, y agradezco a los que van a Franco y a Lucas que van saliendo de esas pantallas oscuras, ¿sí?, y hacen la clase un poco más interactiva. Así que les agradezco. Otra cosa que hay que considerar es que yo tengo dos formas de evaluar una señal. Una forma es trabajar con un pulso, ¿sí? Quiere decir que el dispositivo está a la espera de la llegada de un pulso y esta señal tiene que estar conectada a lo que se denomina un flip-flop, o sea, un registro. ¿Se acuerdan que el flip-flop era la memoria básica? Porque el flip-flop puede estar, es un biestable, ¿se acuerdan? Esto lo vieron seguramente en ACO. Está en el estado 0 o el estado 1. Entonces, si el flip-flop está en 0, supongamos se encuentra en el estado 0, yo le envío un pulso que dura un tiempo determinado y cuando llegue ese pulso, si estaba en 0 pasa a 1 y si estaba en 1 pasa a 0. Si le llega otro pulso, vuelve a cambiar de estado. Esto es el ejemplo claro de los controles remotos. El control remoto, cada vez que oprimen ustedes la tecla, se genera un pulso. No importa el tiempo que ustedes mantengan encendido, porque cuando cerraron el pulsador, porque es un pulsador, no es un interruptor, genera un pulso de duración constante y por más que ustedes lo sigan manteniendo apretado, toma un solo pulso, con una duración predeterminada. Con eso encendieron su televisor.
por ejemplo. Y si lo quieren apagar, nuevamente oprimen el mismo botón y se apaga. ¿Por qué? Porque pasó del estado 1 al estado 0. Y ese flip-flop lo que hace es activar y desactivar un switch. Ahí sí. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Entonces Sí, profe, yo, pero los flip-flop no era que dependían del estado anterior también. bueno, son dos estados. Si está en estado 0, quiere decir que antes estaba en estado 1. Entonces yo puedo decir, bueno, depende del estado anterior. Bueno, quiere decir que si estaba en 1, ahora está en 0, y si le llega un pulso, ¿a qué valor pasa? Al estado anterior. A 1, ¿o no? Sí, sí, ahí entendí lo que quisas decir. Claro. Si tomo en cuenta el estado en el que se encuentra, pasa al estado subsiguiente, que obviamente siempre va a ser el estado anterior, porque hay dos estados posibles. ¿Eh? Perfecto. Y la otra forma es que esta señal sea leída con un comparador. ¿Qué significa esto? Un comparador básicamente es un dispositivo, son transistores en configuración diferencial, se denomina desde el punto de vista electrónico, pero lo interesante de esto es que se puede resumir a la existencia de dos entradas y una salida. Dos entradas que las comparo entre sí. Entonces lo que hago es a una de las entradas las pongo una tensión de referencia. Y suponiendo que nosotros hemos definido que esto sea 0 volt y esto 5 volt, evidentemente la tensión de referencia de ese comparador tendrán que ser 5 volt, para que cuando le lleguen 5 volt a la salida ponga un 1 o ponga un 0. ¿Se entiende esto? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Profe, yo tengo una duda. Sí. Entonces, para determinar si está activa por alto o por bajo, tenemos que ver si tiene la negación sobre el nombre de la señal. Sí, eso para empezar, exacto. En este caso estarían por bajo la señal 4 y la 6, Claro, acá Strobe y ACK. y todas las otras estarían por alto. Exacto, todas las otras están en alto. Perfecto, Activas gracias. por alto, estas activas por bajo. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de estas señales que van a parar un comparador sería el timbre de su casa. Cuando tocan el timbre, ustedes pueden tocar un pulso, hacer tring, listo, digamos es suficiente, y es de cortesía tocar así el timbre, ¿verdad? Tring, un pulso, y yo puedo modular la duración de ese pulso. Si estoy esperando una respuesta porque soy un cobrador, ya no es de cortesía, sino tit, ¿verdad? Y si soy un insistente y de mal carácter, toco el timbre constantemente. ¡Trin! ¿Estamos de acuerdo? Ahora hay timbres que ustedes habrán visto que por más que lo mantengan apretado, simplemente hacen ting, ting. Trabaja por pulsos. ¿Se entiende esto? ¿La diferencia? Uno va a un flip-flop y otro va a un comparador, que me está diciendo constantemente cuál es el nivel de tensión que yo tengo a la entrada y es el que replico a la salida. ¿Y esto por qué? Porque son dos formas de administrar las señales a nivel de hardware. Y acá vamos a ver que se utilizan las dos formas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros acá vamos ahora, hasta aquí lo que hicimos es hablar de cómo se administran las señales. Y acá esta señal, que es la señal de datos, fíjense que la gráfica es como si tuviera dos valores. Esto es porque los datos pueden ser combinaciones de ceros y unos. Entonces se grafica de este modo cuando yo estoy graficando el bus de datos, que pueden tener o ceros o unos. Simplemente por eso es que la gráfica tiene esta forma. Entonces ahora vamos a pasar a desarrollar lo que es la interfaz de tiempo para una comunicación con una impresora. Ahora sí, los nombres de las señales van a tener una función específica y yo se las voy a explicar.
y vamos a explicar la transferencia de un primer carácter a una impresora en el formato SPP, unidireccional. Bueno, acá me pasé con una. Estamos acá. Entonces fíjense lo siguiente. Una interfaz de tiempo lo que hace es muestrear en forma bidimensional la secuencia de las señales en función del tiempo. El orden en que se encuentran las señales en una interfaz de tiempo no sigue una lógica determinada. Pueden estar todas mezcladas. Lo que sí sigue una lógica determinada es la secuencia en el tiempo. Por una cuestión de mnemotecnia, para uso académico, es que yo se las coloqué en el eje vertical según su ocurrencia. Entonces, lo que vamos a observar acá es cuál es la secuencia de señales, tanto en el eje horizontal y en el eje vertical también se las puse en la secuencia de ocurrencia. Pero esto no necesariamente una interfaz de tiempo, el eje vertical se encuentran en la secuencia según la cual van ocurriendo las señales. Estas normalmente a nivel de ingeniería están todas mezcladas. Bien, vamos a empezar con la primera señal que actúa a la hora de querer transmitir datos a una impresora. La primera señal es select print o también denominada select in. ¿Qué significa esta señal? Esta es una señal de selección. Esta señal es heredada del bus de control que posee el microprocesador. El microprocesador, ustedes ya saben, dialoga con todos sus periféricos internos y externos a través del bus de datos, del bus de control y del bus de direcciones. El bus de control, entre otras cosas, especifica si está leyendo, si está escribiendo. Hay una patita que es read-write que va al bus de control que indica si el microprocesador está leyendo o está escribiendo sobre el bus de datos. Y hay otro pin del microprocesador que se llama select, que lo que hace es indicar de que está seleccionando a un periférico, ya sea interno o externo, para dialogar con él. Quiere decir que ese bus de datos que va a parar un registro, el software lo que hace es leer lo que está en ese registro y transferirlo al registro de la placa o adaptadora de comunicación o al disco duro interno o a la DMA o a la RAM, etc. Entonces, con esa señal de selección que va hasta la placa adaptadora de comunicación, selecciona el dispositivo con el cual va a dialogar. Esto nos da un primer indicio de lo que se denomina el handshake, que ya habíamos visto en la clase pasada, en RC232, esto de controlar la transferencia de los datos. Un ejemplo de control de transferencia de datos o no control de transferencia de datos sería el siguiente. Por ejemplo, una transmisión de datos sin control de transferencia es el que ustedes tienen, por ejemplo, en las salas de espera de los aeropuertos. Vieron que en las salas de espera de los aeropuertos hay unos grandes monitores que van indicando los vuelos que están arribando, los que están demorados, los que se han suspendido, los que están aterrizando, ¿verdad? ¿Hasta ahí me siguen con el ejemplo? Sí, profe. Bueno, ahora, si hay 300 pasajeros esperando un vuelo y esos pasajeros suben en una escala, están atentos al arribo de ese vuelo, si está demorado o no, y supongamos que ese vuelo está aterrizando, pero ninguno de los pasajeros miró el monitor. ¿Esto qué significa? Que en ese sistema a las empresas no les importa que ustedes reciban o no reciban la información. Ellos lo que hacen es muestrear, porque el receptor son ustedes. Ahora veamos otro sistema que ustedes utilizan a diario, donde hay un chequeo del establecimiento del enlace y la transferencia, en definitiva, de la información, porque ustedes quieren transmitir una información. En el primer caso era unidireccional, sin control
sin handshake, y el destinatario puede o no estar enterado, y al transmisor no le interesa si está o no está enterado, si se ha desmayado, si está presente o no está presente. Veamos otro sistema que sí utiliza handshake y ustedes lo utilizan a diario. Ustedes seguramente se comunican a través de esta plataforma WhatsApp, ¿verdad? Entonces fíjense cómo cambia el control de la transferencia de los datos. Porque cuando ustedes escriben un mensaje a un destinatario, escriben el mensaje y pulsan el botón de enviar, send, envían. Ahora, el primer registro que ustedes, si este mensaje es muy importante, verifican de que tengan el primer tilde, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que ya salió la información que ustedes escribieron y que fue almacenada en el servidor de WhatsApp. ¿Estamos hasta ahí? Quiere decir que yo ya empiezo a tener un chequeo. Ya me quedo tranquilo porque la información subió. Ahora ustedes están atentos a que aparezca otro tilde negro, ¿verdad? O nunca consensuaron una cita como para que sea algo emotivo, digamos. ¿O no? No, sí, la parte de tilde negro me parece que quedó colgando ahí, pero sí. Claro, porque ustedes ven si le llegó o no le llegó. Porque si lo o la invitaron a salir, bueno, si no les contesta y no les llegó, bueno, saben que no les llegó. ¿Qué significa que si no el segundo tilde negro no aparece? ¿Qué significa en términos del establecimiento del enlace? Porque hasta allí la información no fue leída por el receptor, pero fíjense cómo estamos controlando la transferencia. Si no se encendió, que todavía no lo vio, digamos, o sea, como que no lo recibió directamente. ¿no lo vio o no lo recibió? Porque les da la posibilidad de saber si lo vio o no lo vio. Claro, es que no lo recibió. Que no, quiere decir de que el dispositivo receptor no está conectado. Por eso no tiene conectividad. O sea, no es responsable de responder o no responder porque no recibió la información. Fíjense cómo estoy controlando. Luego se enciende el otro tilde negro, ya tienen dos tildes negros. Allí ya saben que el mensaje llegó al destinatario. Pero eso no es suficiente para controlar totalmente un enlace, porque les da otra posibilidad. ¿Cuál es? Saber si lo vio con los dos tildes azules. Exacto. Si se ponen los dos tildes azules, quiere decir que no solamente llegó al destinatario, sino que el destinatario lo vio. ¿Qué es lo que tendrían que hacer todas las empresas de transporte aéreo avisándonos o no? Y cuando buscan ideas para proyectos finales, bueno, por ahí puede ser algo. Entonces, allí ven, ahora, más vale que envíen mensajes largos, porque si el mensaje es muy corto, ¿qué ocurre? Se ve que no han controlado demasiado usted la transferencia de vía WhatsApp. Yo puedo verlo sin que se ponga azul si es muy corto, ¿o no? ¿Te dice cuando está la notificación, profe? Claro, llegó, dos tildes negros, y yo puedo verlo, si es muy cortito, puedo ver de qué se trata, y sin ir al origen del mensaje. ¿Eso la sabían o no? Sí, o también poner el widget en alguna de las pantallas también y uno puede leer todos esos otros. Ah, bien. Entonces, ya vemos que es muy importante el control de la transferencia, en este caso para un uso doméstico. ¿Sí? Ahora, el mensaje puede llegar a ser muy importante, porque puede ser la cancelación de una operación, puede ser... Entonces, estamos viendo que este handshake puede o no ser necesario. Entonces, los protocolos de comunicación, hay algunos que son con handshake o sin handshake, con control o sin control, dependiendo
de las circunstancias de esa transferencia de datos. Pero hasta ahora el que venimos viendo, RC232 para el serial y el paralelo, nos otorgan esta posibilidad y encima nos otorgan esta posibilidad a partir del hardware. Quiere decir que yo voy a disponer de circuitos especiales para que cada una de esas señales vaya hasta el DCE y vuelva del DCE. Por eso es que la cantidad de conectores y de cables involucrados en la transferencia. Ahora, yo todo eso a su vez puedo realizar todo ese control no por hardware, sino por software. Y eso significa que por la línea de datos yo solamente envío códigos. Ahora voy a tener que establecer ciertas combinaciones de ceros y de unos que sean utilizadas solamente para el control. Un X on y X off. De hecho, existen estos dos códigos ASCII que se utilizan solamente para control. Bien, entonces, dicho esto, ahora lo que vamos a hacer es verificar cómo trabaja esta interfaz SPP cuando controlo una impresora. Entonces decimos que la primera señal, fíjense, activa por alto, que tranquilamente podría ser activa por bajo porque eso lo define el fabricante, y si es activa por bajo, esta gráfica tendría que estar invertida. Entonces, no hace falta memorizar si son por alto o por bajo, lo que hace falta es solamente ver cómo está escrita para yo saber cómo tiene que estar graficada. Entonces, dijimos, la primera señal que yo estoy esperando que ocurra es la señal de selección. Y esto se da en un primer ciclo y una sola vez. Después se repiten estas señales de control, pero estas dos se dan en la primera vez cuando yo enciendo la impresora. Entonces, lo primero que hago es, en el tiempo, fíjense, T0 lo hemos llamado, lo que hago es verificar si se produjo este pulso de selección. Bien, entonces se seleccionó la impresora. Con este pulso de selección, lo que hace la impresora, si es una impresora de matriz de puntos, ustedes han escuchado que se mueve el cabezal y se desplaza y busca lo que se llama la posición de puesta a cero para poder realizar las gráficas, líneas verticales y horizontales. Si es una de matriz, si es una de chorro de tinta o de inyección, lo que hace es purgar los inyectores. Entonces ahí consume tinta, no imprime, lo que hace es purgar los inyectores. Y si es láser, y que imprime en base a toner, lo que hace es precalentar el láser. Todas esas funciones se desarrollan con esta señal de selección, que va del DTE al DCE. Print, select print. Selección de la impresora o select int, también denominada de esa forma. Luego de eso, fíjense que también activa por pulsos, está la señal de inicialización, que puede ser activa por alto, como está acá, o por bajo, y ya saben que la gráfica tendría que estar invertida. Esta señal, ¿qué hace? Lo que hace es una puesta a cero de los registros donde van a ir a parar los 8 bits del bus de datos. Una puesta a cero, que puede ser la colocación de todos ceros o todos unos, que en definitiva ese buffer, desde el punto de vista del hardware, se convierte en lo que ustedes denominan registros. Y esos registros ustedes ya saben que no son otra cosa que flip-flop. Entonces, yo a partir de que he inicializado el buffer, ya estoy en condiciones de enviar los datos. Y de hecho es lo que hago. Yo ahora envío los datos por el bus de datos. Ahora, ¿qué tengo que tomar en cuenta aquí? Fíjense, yo acá les puse como referencia gráfica un ciclo de reloj. ¿Sí? Ustedes cuando hay muchos interfaces bidimensionales, uno de ellos son los mapas. ¿Sí? Ustedes cuando quieren viajar sin hacer uso del GPS, se usan los mapas, ¿verdad? Los mapas carreteros. Y en esos mapas carreteros hay una escala de 0 a 100 o kilómetros o metros o centímetros de acuerdo a qué es lo que están graficando. De manera tal que ustedes toman como referencia esa escala y en la gráfica bidimensional pueden medir distancias. Aquí este también es un factor de escala.
porque sabemos que entre dos flancos ascendentes de una señal de clock, eso define el intervalo significativo o duración de un bit. Y como estamos en una interfaz paralelo, sabemos que podemos enviar los 8 bits en un solo ciclo de reloj. ¿Se acuerdan? Esto lo habíamos visto con transferencia a través de serie o paralelo. Si fuese una interfaz serial, necesitaríamos 8 ciclos de reloj. Quiere decir que gráficamente, si yo veo esto a escala, los datos van a estar presentes en el bus de datos más del tiempo necesario, porque yo necesito solamente un ciclo de reloj para que puedan ser leídos. ¿Hasta ahí vamos bien? No entendí su última parte, profe. ¿Cómo que solamente necesitan, o sea, en un tiempo el clock mandan, si es en paralelo, los 8 bits, pero ¿por qué van a estar Exacto. presentes más tiempo? No entiendo esa parte. Porque fíjate la escala gráfica. Este es un gráfico a escala. Acá tengo un ciclo de reloj, acá tengo 2 ciclos de reloj, 3 ciclos de reloj, 4 ciclos de reloj, 5 ciclos de reloj. Esto es tiempo, la escala horizontal es tiempo. Ah, yo pensé que estaba graficado así nomás, como que... No, ahí... por eso te dije, como en los mapas. ¿Alguna vez utilizaron un mapa ustedes, carretero? yo por lo menos no. Bueno, hay dos elementos de referencia que son fundamentales. ¿Dónde está el norte? Y la escala, para saber cuán lejos o cerca estoy del lugar al cual yo quiero llegar. Porque ustedes tienen una línea, supongamos que este sea el mapa, para ir de Córdoba a Carlos Paz. Y supongamos que esto es Carlos Paz y esto es Córdoba. ¿Sí? Entonces, a ojo buen cubero, si esta es la escala, supongamos esta escala que tenemos acá, tendría que representar, multiplicada por esta distancia, la distancia total entre estos dos puntos. Córdoba, Carlos Paz, redondeemos en 50 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo? Son 47, 45, 50. Redondeamos. Quiere decir que si esto es mi escala, mi referencia de 0 a 1, y ya veremos cuál es la escala, pero gráficamente esto tiene que entrar 5 veces acá, y esto corresponderá a una escala de 10 kilómetros, de 0 a 10 kilómetros, ¿verdad? Entonces yo hago una referencia rápida, gráficamente voy extrapolando y puedo saber a qué distancia me encuentro. Porque si decimos, bueno, este punto es Yoxina, decimos, bueno, entonces ¿cuánto nos queda? Tomo esta escala y lo pongo acá y más o menos 20 kilómetros. Entonces así es como me ubico en un gráfico bidimensional a escala. Entonces acá lo que yo digo, bueno, si esto es un ciclo de reloj y se los puse acá para que lo puedan interpretar fácilmente, digo, bueno, estoy explicitando que evidentemente está presente más de un ciclo de reloj. Yo solamente necesito un ciclo para poder leer la señal. Porque esta es justamente la capacidad de una transmisión en paralelo, que necesita un solo ciclo de reloj para enviar tantos bits como canales de comunicación posea o líneas de transmisión posea. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Y qué implica eso, profe? ¿Que se está mandando más datos? O sea, que No, estamos usando más no. tiempo del clock. No estamos enviando más datos. Estamos diciendo, y está bien que lo preguntes hasta que te saques toda la duda, lo que estamos diciendo es que en estos 8 circuitos, supongamos que sean todos 1, y supongamos que los 1 corresponden a 5 volt, ¿sí? Quiere decir que en las 5 líneas de transmisión, si yo mido, voy a tener 5 volt en todas esas líneas de transmisión. ¿Durante qué tiempo? Durante todo este transcurso del tiempo, desde el T2 hasta acá. ¿Sí? Yo voy, mido y está el flip-flop, está con los valores que corresponden al carácter. El carácter está presente con esos valores de tensión. Que yo los podría leer en un solo ciclo, es cierto, entonces yo podría simplemente cerrar acá y decir solamente este tiempo los tengo presentes y si los leo en ese intervalo no va a haber problema. Pero si nosotros estamos diciendo
que este dispositivo permite la transferencia de datos a 75.000 bytes por segundo. Quiere decir que envía 75.000 caracteres por segundo. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. Si puede controlar la transferencia de carácter a carácter 75.000 veces por segundo, significa que cada una de estas 4 líneas involucradas en el control, no las de la primera secuencia porque esto se realiza una sola vez y ya está cuando se inicia la transmisión, pero estas quiere decir que 75.000 veces por segundo tienen que funcionar las 4 simultáneamente, en el orden que corresponda, que es lo que estamos viendo. Eso significa que la frecuencia de trabajo de cada una de ellas tiene que ser 4 veces los 75.000 las 75.000 veces por segundo que yo controlo la transferencia de un carácter. O sea que estamos hablando de unas 300.000 veces por segundo que cada una de estas señales va a estar interactuando. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. O sea que las duraciones de estos pulsos y la frecuencia con la que yo estoy leyendo la caída de los flancos está en el orden de las milésimas de segundo. De las 300 avas partes de una milésima de segundo. Entonces empieza a ser crítico el tema de poder detectar los flancos y por eso es que yo dejo más tiempo. Y ya vamos a ver cómo se sigue completando esto. No es que envío más datos, es un carácter con la combinación de ceros y unos, que corresponde a combinaciones de tensiones, en cada una de esas líneas de transmisión de datos, que van a estar presentes durante todo este tiempo, que va desde T2 hasta un Tn, que podrá ser este valor. Ahora, ¿cómo hago yo para decirle a la impresora, bueno, anda y lee esos valores? Allí es donde envío esta señal que se llama strobe de validación, que es activa por bajo habitualmente, y que le indica al receptor, que en este caso es un DCE y en este caso es una impresora, con un flanco descendente, fíjense que es activa por bajo, quiere decir que está inactiva y aquí se activa porque desciende el flanco a un valor inferior. Y durante todo este intervalo me está diciendo que yo tengo todo este tiempo para leer los datos en forma segura, porque acá se desactivó strobe. Entonces, la impresora recibe esta señal strobe cuando cae este flanco, sabe que tiene todo este tiempo para ir y tomar los valores. Ahora, la función de la impresora es imprimir. O sea que para ella leer los valores del buffer no los tiene que ir a almacenar a ningún lado, sino que los tiene que imprimir. Entonces, ¿qué hace la impresora? Utiliza la señal BISI que le dice ocupado. Esta señal BISI es de las que denominaríamos de estado, algunos autores las denominan de estado, porque van desde el DC al DT, va de la impresora al terminal, diciéndole no me envíes más caracteres porque estoy obedeciendo a lo que me acabas de decir que lea. Entonces, leyó y este tiempo que transcurre es el que le lleva la acción mecánica de la impresión. Será más largo este tiempo para una impresora de matriz de puntos, disminuirá para una de chorro de tinta y será mínima para una láser. Pero la señal BISI es con la que yo le indico a mi terminal de datos, que es el que controla la transferencia de datos, por eso se llama DTE, que no me envíe más caracteres porque lo estoy imprimiendo. Cuando terminé de imprimir el carácter, porque fíjense que esta es una señal activa por alto, acá está inactiva, inactiva, inactiva y acá se activó. Entonces fíjense, aviso de que vaya y lea. Leo los datos, los estoy imprimiendo y ahora me desocupé de la impresión. Para que sea más robusto el interfaz, lo que hago es diseñar una señal que vaya del DC al DTE, las denominadas de estado, y que informe de que ya se ha desocupado y que puede enviar el próximo carácter. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, se entiende.
Esta sería la secuencia lógica de control y se repite 75.000 veces por segundo. Ahora, acá hay algo extraño, porque si esta señal con un flanco descendente detecta que este flanco ha descendido, acá hay un tiempo en el cual se está anticipando, ¿o no? Acuérdense que esto es el transcurso del tiempo, de T0 a Tn. Está adelantando preguntas si está ocupado, profe. Esta señal debe detectar la caída de este flanco, debe asegurar de que se ha desocupado, pero transcurrió todo este tiempo. O sea, aparentemente esta señal cambia de flanco después de que yo ya detecté. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando acá? Y no es como que se anticipa y se mantiene activa hasta que hasta que el bici le indica que cambió de flanco, entonces vuelve a estar inactiva y ahí es cuando se vuelve a desactivar la ACK. Cuando este flanco cae, la señal en el emisor le dice envíame el próximo carácter. Y acá, fíjate que teóricamente todavía está imprimiendo. Y este ya le dijo envíame el próximo. Aquí vamos a tener que echar mano a lo que ocurre. Bueno, acá dice n ciclos de transmisión. Todo esto se va repitiendo en los n ciclos de transmisión. Si son 100.000 caracteres, 100.000 veces se repetirá este ciclo, ¿sí? En cambio, este es una sola vez. Cuando nosotros hablamos de señales, acuérdense, dijimos, bueno, lo que tenía carnadura lógica en el campo de teoría de la información y que dijimos, bueno, nuestra fuente de datos proviene de símbolos y estos símbolos son equiprobables y como son nada más que dos, la cantidad de información que transporta cada uno de estos símbolos es igual a ¿cuánto? Un bit. Por eso a un bit, exactamente. Bien, hasta ahí la parte lógica. Entonces decimos, ahora tenemos que enviarla por un medio físico de transmisión. Listo, acá le tenemos que dar carnadura física. Eso significa que la única forma de enviar señales por un medio guiado eléctrico es con una señal eléctrica. Si es una fibra óptica, con señales lumínicas, y si es a través de un radioenlace, con ondas electromagnéticas. Pero yo voy a necesitar la variación física de un parámetro en función del tiempo y podemos tomar la variación de tensión en función del tiempo. Perfecto, entonces decimos acá pasamos al tema códigos de línea que ya han visto. Entonces de teoría de la información a códigos de línea para poder ingresar. Ahora, para poder entender los códigos de línea, previamente vimos lo que es el análisis de señales. ¿Se acuerdan? Y allí es donde Fourier, desde el punto de vista teórico, nos decía, bueno, para que ustedes tengan una señal de este tipo perfectamente cuadrada, ¿qué limitación nos presentaba Fourier? Nos decía, cuidado que esto es así. ¿Qué nos decía Fourier para que esto sea perfectamente vertical, este flanco? Que yo debía hacer ¿qué? Había que tomar todas las armónicas. Y cuando hablo de todas, ¿de cuántas? Infinitas. Bien, el hecho de yo tomar infinitas armónicas, perfecto, porque decimos, bueno, ya tengo el flanco perfectamente vertical. Pero después decimos, ojo, que esto hay que inyectarlo en un medio físico de transmisión. O sea que la señal tendría un ancho de banda, ¿cómo? Infinito. Infinito. Por lo tanto, nosotros asumimos otro ancho de banda. ¿Cuál era? De nulo a nulo. No. Claro, eso es cómo se denomina. Porque decimos, no podemos enviar infinitos porque no existen medios de físico de transmisión que transporten señales de ancho de banda infinito. Entonces definimos otro tipo de ancho de banda y hay varios criterios. ¿Se acuerdan? El ancho de banda de primer nulo es un criterio, el ancho de banda de Nyquist es otro criterio, el ancho de banda de nulo a nulo es otro criterio.
todos esos definen el ancho de banda relativo, que era el que nos permitía adecuar la señal con el medio físico de transmisión. Entonces, eso que nos mostraba que nuestro pulso se deformaba bastante. Esa era una acción. Es decir, bueno, para que pueda viajar a través de un medio físico de transmisión va a estar algo deformado. Y dependiendo de las necesidades tendrá más o menos armónica, utilizará más o menos ancho de banda. Hasta ahí código de línea. Y después dijimos, bueno, cuando ya tenemos este código que sabemos que perdemos energía porque estamos descartando el espectro de frecuencia, que también aporta cierta potencia, pero veíamos que iba disminuyendo la potencia que aportaban el resto de las componentes de alta frecuencia, ¿se acuerdan? Esto nos decía Fourier. Yo lo que voy haciendo es relacionando todo lo que vamos estudiando. Si no, tienen que volver a la clase de Fourier y esa sí la tienen en forma asíncrona para que la puedan ver y ver. Por eso tiene una razón de ser de que haya ciertas clases que sean síncronas y otras que sean asíncronas. Bien, entonces dijimos, ¿qué pasa ahora cuando inyectamos estos pulsos que ya sabemos que se deformaron en un medio físico de transmisión? Y ahí entramos a física de las comunicaciones. Y ahí yo les dije, ¿se acuerdan? Que estos pulsos al ingresar en un medio físico de transmisión sufrían unos retardos, porque no podían variar abruptamente de tensión, porque allí es donde se presentaban los fenómenos inductivos y capacitivos, ¿se acuerdan de la línea de transmisión? La inductancia y la capacitancia, y eso hacía que se desfase la tensión con la corriente. Quiere decir que ahora el crecimiento no va a ser abrupto, sino que va a ser exponencial. Entonces, se asumía una estrategia que yo ya se las había citado cuando vimos sincronismo, que dijimos, cuando llegue al 36% del valor de crecimiento de la señal, yo ya voy a asumir como que su valor es máximo. Y cuando esta señal empiece a decrecer y haya un decrecimiento del 36%, ya la voy a asumir como su valor mínimo. Entonces ahora vamos a nuestra imagen agigantada de nuestra interfaz de tiempo y vamos a analizar qué ocurre acá. Esto que parecía de que estaba haciendo futurología, ¿sí? Y ahora vamos a ver que esto no es así. Aunque la futurología es una ciencia exacta. ¿Sabían eso, no? Bien, entonces, nuestro comportamiento real de la señal es este, va a ir decreciendo. Pero dijimos, ¿cómo desde el punto de vista tecnológico vamos a leer esta señal? Dijimos, cuando decaiga un 36%, que es justo este punto, coincide temporalmente con este. Cuando decayó el 36% ya asumía, se acuerda, el valor inferior, como si hubiese llegado al 100% del decrecimiento. Por eso se adjudica como si yo hubiese llegado al valor inferior. Cuando ya estoy en el 36%, es como si esto acá ya estuviera al 100%. Por eso es que coincide temporalmente con este flanco. Entonces, a esto se le llama tiempo de respuesta de la compuerta, de la física de los semiconductores. Entonces, lo esperable es que este tiempo de respuesta cada vez sea menor y la calidad de las placas adaptadoras de comunicación está en función sobre todo de estos tiempos de respuesta. Por eso los costosos de muchas placas adaptadoras de comunicación, sobre todo las que procesan imágenes. Entonces ahora entendemos de que no es futurología. Ahora, el interfaz de tiempo también puede trabajar de la siguiente manera. Cuando se desocupó, deja pasar un cierto tiempo, esto se convierte en un retardo, pero garantiza de que la lectura sea estable. Porque acuérdense que esto está ocurriendo en las cientasavas partes de una milésima de segundo. Entonces, si yo tengo que fabricar esta interfaz, tengo que diseñar el software, puedo trabajar con los tiempos de respuesta si la calidad de mis semiconductores es buena, y si no, le dejo un cierto retardo de manera tal que se estabilice la señal para poder leerla. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. Y también puedo considerar leerla justo en el mismo momento, pero esta consideración es solamente desde el punto de vista lógico. Es decir,
para un diseño, yo puedo decir, al nivel de ingeniería de sistema, bueno, cuando esta señal decae, la otra se activa, bien, y es problema del ingeniero electrónico resolver los tiempos de respuesta, ¿sí? Por eso es que también les voy a tomar como válida si ustedes grafican coincidentes los flancos, si grafican con retardo o si grafican como corresponde con los tiempos de respuesta, sabiendo en qué corresponde cada una. Ahora, esto les va a dar a ustedes una idea concreta de que van a encontrar driver, que en definitiva el driver es el software que controla esta secuencia de transferencia de datos. Acá es fácil de visualizar, por eso es que utilizo la interfaz SPP Centronic, porque USB, que les gusta mucho a ustedes, lo hace pero por software. Significa que lo mismo tengo que diseñar la secuencia de control de la transferencia de los datos, solo que aquí en vez de poner señales voy a poner códigos, combinaciones de ceros y unos que correspondan a estas señales. Quiere decir que no me puedo salvar de una interfaz de tiempo que explique temporalmente la secuencia de las acciones, ya sean de señales de control o códigos de control. Entonces muchas veces ustedes, supongamos que tienen una impresora Epson, que tiene una cierta velocidad de transferencia de datos. Supongamos, para darle un valor simple, 1000 caracteres, imprime 1000 caracteres por segundo. Impresora Epson X2, listo. Y ustedes ingresan en internet y ven que alguien publicó y dice, este driver que pueden descargar de mi página va a hacer que su impresora Epson X2 duplique su velocidad de trabajo. Y ustedes dicen, ¿cómo solamente con un driver le hago trabajar al doble de velocidad? Y en base a lo que hemos analizado, ¿por qué creen que esto puede ser posible? ¿Y por qué disminuye el retardo? Exacto. Yo, fabricante, lo que ustedes deben saber, ya seguramente muchos lo saben, que la fabricación de los chips, de los microprocesadores, supongamos que ustedes quieren comprar un microprocesador, ¿qué es eso? Se quieren comprar ahora un i7 generación 10, por decir algo. No todos los i7 tienen las mismas características de sus tiempos de respuesta y su estabilidad de lectura. Existen lo que se llaman para uso militar y que Estados Unidos no se los vende a nadie, porque son altamente estables. Después los de uso industrial para la industria que le llaman ellos protegida, que es todo lo que está vinculado con seguridad. Y por último, viene para el uso comercial doméstico. Eso significa que esos tiempos de respuesta de ningún modo son estables. Entonces, ahora viene el ingeniero en sistema y dice, bueno, ¿cómo vamos a diseñar esta interfaz? Bueno, si yo quiero que sea estable y que esta impresora no falle nunca, le voy a dar un gran tiempo de retardo, más tiempo, menos tiempo, en función de los componentes que tengo y de la calidad de los componentes. Entonces yo puedo, tomando en cuenta estas consideraciones, yo puedo darle estabilidad y robustez a la lectura aumentando el retardo. Ahora, como Fernandito diseñó ese nuevo driver y lo único que le interesa es que trabaje más rápido, entonces yo disminuyo estos retardos. Que es lo mismo que realiza, por ejemplo, hoy todos los motores a combustión interna, todo lo que es la inyección de combustible y la chispa que se genera para que se detone ese combustible. Ustedes saben que ahora están controladas por las llamadas ECUs, que son estas computadoras embebidas. Estamos de acuerdo que controlan cuando el pistón llega a la máxima compresión, inyecto combustible y detono a través de una chispa. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Entonces, hay chips que realizan esa tarea. Y ustedes pueden buscar ahora en internet, si ustedes tienen, por ejemplo, el vehículo X, dicen chip de potencia para el vehículo X que le aumenta la potencia en un 20%, 10 caballos de fuerza. Ustedes dicen, ¿cómo lo hacen? Claro, una cosa es que yo detone cuando llegó al punto crítico y allí se debe cerrar la válvula
de escape, se abre la de admisión para que entre el combustible, pero todo eso tiene retardos mecánicos reales. Entonces, si yo la relación entre las señales que controlan la inyección de combustible y la chispa las pongo en sus límites, evidentemente en los límites de compresión voy a tener un vehículo con mayor potencia. O sea que voy a poder reprogramar eso. En el caso de algunos vehículos, los estándares no son reprogramables, tengo que cambiar el chip, pero en definitiva hacen exactamente lo mismo. Pero ponen en riesgo estos retardos que en el caso mecánico son fricciones mecánicas y puede tener consecuencias graves. En este caso en la impresora, lo sumo, cuando tenía que escribir la letra A saldrá una carita. O si era una A saldrá una Z, porque leyó mal el carácter. ¿Se entiende eso? Bien, entonces dicho esto, ya sabemos que hay distintas formas de leer este carácter de reconocimiento, este pulso de reconocimiento. Y por último, mencionamos la señal paper-end, que es otra señal de estado, que va del DC al DT y que indica la ausencia de papel. Cuando ocurre este pulso, se detiene toda la acción de todas las señales porque debo resolver la ausencia de papel. Entonces, una vez que resuelvo la ausencia de papel, puede llegar a seguir el ciclo de transferencia de los caracteres. Entonces, ahora pasemos a los ejercicios de aplicación. Entonces, vamos a otro formato que nos va a permitir ver en forma más dinámica y explorar este diagrama temporal. El ejercicio consta en determinar si este gráfico representa la transferencia de un carácter a una impresora en forma correcta. Pero la primera transferencia, por lo tanto, si está la primera transferencia, tienen que estar involucradas la señal select y la señal init. ¿Se acuerdan? De lo contrario, no tendrían que estar graficadas. Y yo les dije, en forma mnemotécnica estaban ubicadas según su ocurrencia. En cambio acá están ubicadas en cualquier forma. Pero lo que yo tengo que verificar es qué pasa en el eje horizontal, en el temporal. Lo que vimos anteriormente de esa ubicación era una estrategia mnemotécnica desde el punto de vista académico, para que sea más fácil de entender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para verificar si este gráfico está bien o está mal? Tenemos que seguir la secuencia. Es decir, partimos del T0 y decimos, bueno, ¿cuál es la primera señal que aparece acá? Select. Select acá dice que es activa por alto. Efectivamente, la primera señal que tenía que ocurrir era la de selección. Perfecto. Ahora, la de inicialización, fíjense que está inactiva y está perfecto. Pero acá, Strop dice que es activa por bajo. ¿Está bien? Perfecto. Acá se activa posteriormente. ACK dice que es activa por bajo. Bici que es activa por alto. Bien, sigamos avanzando a ver qué le encontramos a esto. Entonces llega a este punto, ha sido seleccionada. ¿Sí? Llega a este punto, esto ha sido inicializado el buffer, se terminó de inicializar el buffer, perfecto, o sea que se seleccionó, se inicializó. Luego, ¿qué ocurrió? Seguimos el transcurso del tiempo. Esto es lo que tienen que hacer visualmente cuando controlan una interfaz de tiempo. Envíe los datos. Y está bien porque cumplí con los dos requisitos anteriores. Como era la primera secuencia, tenía que inicializarse. Perfecto. Luego de eso, tenía que venir una señal que me indique, pero que estos datos tienen que estar presentes, y de hecho están presentes acá, y me dice que es activa por bajo, acá se puso en estado bajo, y a partir de este hasta este punto, en algún punto yo tengo que leer los datos. Y Bici me está diciendo justo en este punto que efectivamente la impresora está leyendo los datos, y eso implicaba que los empieza a imprimir. Los empieza a imprimir, termina de imprimir, hay un retardo, acá efectivamente hay un retardo,
y se activa la señal ACK de reconocimiento que le indica al emisor que envíe el próximo carácter porque ya la impresora se desocupó. Quiere decir que este interfaz está bien, porque representa la secuencia del envío del primer carácter. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. Veamos la gráfica 2. Entonces, empezamos con nuestro explorador. T0 y empezamos a analizar acá. Init, activa por bajo, dice. Y acá ya tenemos un problema porque ya está inicializando. Select es activa por alto, pero no ha sido seleccionado, o sea que todavía nuestro dispositivo no leyó nada. Aquí ya el dispositivo lo que hace es, se selecciona, llega a este punto, se inicializa, acá deja de inicializarse y acá nuevamente se inicializa. Va a tomar como si fuera un pulso de inicialización. Quiere decir de que es como si yo estuviera poniendo a cero constantemente el flip-flop. Porque voy a tomar de a tramos, voy a ir tomando como si fueran pulsos. Entonces ahí ya no va a funcionar porque fíjense, si bien la secuencia de init y select está en condiciones, pero la gráfica de la señal init me está haciendo la acción contraria, está representando la acción contraria. Entonces cuando yo le diga, fíjense, están los datos, eso viene bien, y cuando le diga vaya y lea los datos, yo estoy inicializando en ese, porque es activa por bajo. Entonces la impresora, efectivamente, acá Bici me indica que imprimió, que terminó de imprimir, y me va a decir que envíe el próximo carácter. ¿Pero qué imprimió la impresora? ¿El dato que le envié? Los datos inicializados, o sea, la puesta cuando están... Exacto, la puesta a cero, que será una combinación o todos 1 o todos 0, y eso en ASCII tendrá una representación, pero de ningún modo los datos que yo he enviado. Quiere decir que esta interfaz está mal. Pasemos al próximo. O sea, el interfaz 1 está bien, el 2 está mal, vamos a ver este. ¿Por qué está mal? Porque constantemente está inicializando el buffer, por lo tanto imprimir imprime, pero imprime el carácter de inicialización. Comencemos a explorar. Select, activa por alto, perfecto, se activa la selección. Init está activa por alto, perfecto, acá se activó init, se inicializó, se seleccionó, se inicializó correctamente. Pero, fíjense, strobe es activa por alto. Quiere decir que en este momento le está diciendo, fíjense, en este punto le está diciendo que vaya y lea los datos. Y acá los datos todavía no están. Lo que va a leer es el ruido de la señal. Esos flip-flop pueden llegar a cambiar de estado por las señales de ruido. Por eso es que las inicializo inicialmente. Entonces, aquí va a tomar una lectura errónea, va a imprimir el carácter correspondiente a la combinación de unos y ceros aleatoria debido al ruido. Entonces este también está mal. Por eso es muy importante que, como esté escrito acá, esté graficado acá, en la secuencia que corresponde a una secuencia válida. Y ya estudiamos la secuencia válida, que es la primera que vimos. Esta es la secuencia válida o esta es la secuencia válida. Lo único que varían son los retardos, ¿se acuerdan, no? O esta también es la secuencia válida, considerando el retardo. Por eso la 1 está bien, la 2 está mal, la 3 está mal. Bien. Profe, Ahora, yo tengo una duda ahí en el 3. Sí. Entiendo que esté mal, digamos, porque el strobe está activo por alto, pero el hecho de que Bici también sea activo por alto, digamos, ¿qué implica, digamos, que está leyendo igual? No, fíjate, acá está inactiva. Acá está inactiva, ¿verdad? Pero yo con el strobe le estoy diciendo que vaya y lea, porque esto es lo que está diciendo, que vaya y lea. Y aquí la impresora tendría que estar leyendo porque strobe es la de validación. O sea que acá tendría que haberse habilitado. Se habilita posteriormente, pero acá no estoy validando.
quiere decir que lo que va a imprimir es el ruido. Claro, pero yo digo, como bici está inactiva ahí, ¿está leyendo realmente? Porque no es que lee el receptor cuando bici está activo únicamente. O sea, Bueno, entiendo que esté mal, digamos, el strobe, pero claro. ¿Qué va a ocurrir? Que yo voy a tener una combinación aleatoria de ceros y unos, porque no está presente todavía los datos, ¿verdad? Sí. Suponete que vino de inicialización, entonces estaría el reset inicial. Vamos por el reset inicial. Vengo acá y me dice que no lea. Y acá supuestamente leyó cuando no debía leer. Quiere decir que esta interfaz no está representando el funcionamiento correcto de la impresora, porque está leyendo cuando yo les digo que no lea. Esta impresora lo que acusa es que está fuera de control. Porque acá leyó cuando yo le estoy diciendo que no lea, porque strobe es activo por alto. ¿Eh? Claro, esa era mi duda, si el bici cuando estaba activo igual leía aunque el strobe no esté activo. Claro, acá está leyendo cuando no debe, por lo cual yo lo que puedo inferir es que nuestro sistema está fuera de control. De que imprimió, pero fuera de control. Esto no está funcionando bien, está fuera de control. Porque la interfaz de tiempo debe representar el ciclo óptimo, que es este que hemos desarrollado acá. Y para eso lo que vamos a hacer es, ahora vamos a diseñar un dispositivo, el control de un dispositivo cualquiera, y vamos a desarrollar sus señales de control que representen el ciclo óptimo. Entonces, un ejemplo, y a veces este es un ejemplo de final, de parcial, es esta tolva. Tenemos una tolva para áridos o líquidos, tenemos un recipiente y un sensor de posición. Y este recipiente tiene acá un sensor de nivel. ¿Qué pretendo hacer? Llenar en forma controlada este recipiente. ¿Hasta ahí me siguen? Y lo tengo que automatizar. Automatizar la carga del recipiente, realice la interfaz de tiempo y controle por el puerto paralelo o puerto serie. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Perfecto, entonces acá vamos a necesitar tres señales. A una la vamos a llamar S1, que va a ser la que controla la electroválvula. A otra la vamos a llamar S2, que es la del sensor de nivel. Y a otra la llamamos S3, que es el sensor de posición. Perfecto, por ahora todo genérico. Ah, no, pará. Tengo que pasar a acá. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces ahora lo que yo debo armar es el interfaz de tiempo. ¿Cómo armo la interfaz de tiempo? El interfaz de tiempo es el ciclo lógico de operación de este dispositivo. Antes de ver todo esto que está acá, tendría que animarlo y que después se muestre esto, pero ¿cuál es la primera señal que acá, como ingeniero ustedes están diseñando, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes tienen que determinar es la secuencia para controlar esto. ¿Cuál creen que debe ser la primera señal que yo debo censar para que esto comience bien, este sistema de llenado automático funcione correctamente? S3. S3, porque si yo no tengo el recipiente en posición, no puedo hacer nada. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Esto es diseño, podemos cambiar el ejemplo, pero es exactamente lo mismo. Podemos hacer una cebadora de mate. Yo les había armado un carrito que tiene que medir una distancia. Después otros terminó apodándose el carrito de minero porque tenía que atravesar una puerta, abrirse, la puerta cerrarse, cargar el mineral y volver a salir, qué sé yo. Controlar un limpio parabrisas. Mientras sepamos cómo funciona un dispositivo, lo puedo automatizar.
¿Cuál creen ustedes que es la segunda señal que tengo que censar? ¿Nivel? El nivel. S1. Claro, porque S1 abre o cierra. Entonces, si ustedes no censan S2, van a creer que siempre el recipiente está vacío. Y esto puede ser cierto, pero como esto es automático, se puede haber sentado un ratón ahí y cuando ustedes traen el recipiente en forma automática, lo van a llenar porque después van a censar si se llenó o no. No puede venir lleno. Y por último, abrirán o cerrarán la electroválvula, S1, en función de lo que yo tengo acá, ¿verdad? Por eso es que el interfaz de tiempo es sobre el ciclo óptimo de trabajo. Bien, entonces ahora pasemos a analizar. Y acá ustedes las pueden negar, no negar, como quieran. Las ponemos activas por alto para que sea inicialmente más sencillo y luego se puede complejizar un poco la gráfica negándolas, pero eso lo pueden hacer ustedes en sus casas y después el lunes que viene hacemos todas las pruebas necesarias y se sacan todas las dudas habidas y por haber. Entonces, dijimos, lo primero que censo es la señal S3, habíamos dicho, ¿no? Acá de nuevo las acomodé en forma mnemotécnica, pero no necesariamente tienen que estar en este orden. No importa el orden en el eje vertical, sí en la horizontalidad. El eje de las abscisas tiene que ser el tiempo. Dijimos S3. Entonces, es activa por alto, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que S3 se va a activar en este punto, S2 va a estar inactiva, es lo que me indica que este recipiente no está lleno, y que S3 me indica que está cerrado, porque esta electroválvula tiene que ser normal cerrada, no normal abierta, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué censo ahora? Ya censé estas tres y ahora yo tengo que estar a la espera de abrir la electroválvula, ¿verdad? Entonces, acá censé de que está en posición y ahora abro la electroválvula. Al abrir la electroválvula empieza a transcurrir el tiempo. ¿Y cuándo cierro la electroválvula? Exacto, y eso me lo indica la señal S2. Cuando la señal S2 indica que está lleno, inmediatamente tiene que caer este flanco. Y aquí ustedes se olvidan de los retardos en la parte de diseño porque no son ingenieros electrónicos, pero sí pueden interpretar la cuestión de los retardos. Pero acá no se los pido. Entonces, bueno, inmediatamente debe caer esta señal. Listo. Ya tienen el interfaz de tiempo. Pero ahora lo tienen que decir, bueno, ¿con qué señales de control de RC232 y señales de control de paralelo van a utilizar o van a controlar? Entonces ya los nombres no tienen ningún sentido, ¿se acuerdan? Eran todas de propósito general. Tanto del puerto serie como del puerto paralelo. Request to send, clear to send, data terminal ready, data set ready, DCD, detectores portadores de datos, bla, bla, bla. Todos se pueden llamar Pepito, no importa. Porque a mí lo que me va a interesar solamente, porque no estoy controlando ni a un módem ni a una impresora, es la direccionalidad de las señales. Y me va a interesar, cuando yo digo si va de DT a DCE, si va del que controla la transferencia al que es controlado en la transferencia de los datos, o si va desde el que es controlado al que controla. Entonces, lo primero que tengo que definir es todo este conjunto que tengo acá, es si es un DT o es un DCE, ¿verdad? Porque tengo que elegir las señales ahora. Todo este conjunto, ¿qué es? ¿Es un DT o es un DCE? Estoy tomando un café frío. Diría un amigo, estoy solo como perro malo acá. ¿No es un DCE? Bueno, como estamos todavía en la etapa formativa, lo que tengo que ayudarte a vos para que te vayas ya formando para el examen es que
Nunca hagan esto en un examen, contestar con una pregunta. O se callan o afirman, ¿sí? Porque eso inmediatamente hace que el docente diga, este no sabe y quiere que yo lo conteste, quiere decir que no sabe. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, lo tomo como una afirmación y veamos si es cierto. ¿Quién propuso que era un DCE? Yo, profe. ¿Tomás? Sueldo. Sí. Bueno, por favor enciendan sus cámaras. Si No yo me tengo atrevo. cámara, profe. Yo le había explicado otra vez que en este compu no tengo. Ah, bueno, pero ¿tenés teléfono inteligente o no? Un smart. Sí, Seguro. que le llevo a prender la cámara, la batería me dura. Ah, 20 cierto que. minutos. Pero podés conectar a USB y se está cargando y vos, ¿o no? Te voy dando Sí. soluciones tecnológicas, sencillas. ¿Eh? Bueno, Tomás, ya para la próxima tenés que solucionarlo, Tomás, ¿eh? Un cablecito mini USB y ya tenés alimentación en tu teléfono, no se te va a acabar la batería. Si armás un soporte con cualquier cosa, vamos a ver tu capacidad de diseño y ya te vamos a poder ver o no. Y ya lo tenés listo para tu parcial. Porque acuérdense, en el parcial todos con las cámaras encendidas, micrófono. Si no, no pueden rendirlo, ¿se acuerdan, no? Y lo mismo los Sí, seminarios. tengo otra compu que tiene cámara igual, pero este es más rápido por eso. Bueno, pero ya vas, decís, bueno, rindo con la más rápida y pongo el teléfono inteligente que me tome la imagen y listo. Bueno, sigamos entonces. A ver, Tomás, vos dijiste, ¿esto es un DCE? Bueno, verifiquemos. ¿Qué es un DCE? Y la pregunta para todos, Tomás puso ahí lo suyo y bueno, la pregunta va abierta para todos. ¿Qué es un DCE y qué es un DTE? Porque eso se los definí muy bien, sobre todo en la clase asíncrona, yo ya les hablé de esto y antes también les había hablado, cuando hablamos de transferencia de datos, el concepto de transferencia de datos. ¿Se acuerdan? El DTE, profe, transformaba la señal en algo, en electrones. ¿Cómo se llama? O sea, en este caso sería un DTE, porque transfiere la señal en una acción. DCE era de comunicación. Claro, si nosotros decimos, yo lo que quiero es que ustedes razonen de todo lo que venimos hablando, a lo mejor no han tenido tiempo de estudiar bien, pero que no importa, porque estamos en una etapa preparatoria, ¿no es cierto?, de adquirir conocimientos y mi función es esta, ayudarlos a que razonen, ¿sí? Y después que incorporen también el contenido estudiando la materia, pero fundamentalmente que razonen. Entonces decimos, bueno, a ver, el profe está preguntando qué es un DT y qué es un DC. DT, equipo terminal de datos, no me aporta mucho. DC, equipo comunicador de datos, estamos en la misma, ¿verdad? Ahí no podemos distinguir muy bien. Pero cuando yo inicialmente les dije, cuando empezamos, ¿se acuerda, a hablar de sincronismo? Les dije, miren, estamos abandonando su zona de confort en la cual cuando ustedes dicen, bueno, copio un archivo y ustedes programan cómo copiar un archivo, en ningún momento mencionaron la cuestión del sincronismo, ¿verdad? Pero sin embargo yo le dije, miren, cuando yo quiero sacar la información a través o enviar o transmitir datos, lo puedo hacer en forma embebida, dentro de la placa madre, dentro del mismo micro, en área próxima, en los entornos, las redes de área personal, como son los periféricos externos, impresoras, etcétera, inclusive conectarme con mi router, o en forma global, bla, bla, bla. Y necesito incorporar el sincronismo. Entonces, para hablar de transferencia de datos, primer paso, incorporar sincronismo. Pero a esto le tengo que agregar control, les dije, ¿se acuerdan? Y ahora estamos viendo de qué se trata ese control. Significa que ahora, si el mensaje era hoy asado al grupo y soy yo el que compra la carne, porque después me tienen que devolver al precio que está la carne, y yo digo, bueno, hoy asado. Puedo poner hoy asado y digo, bueno, como son 60 los compañeros, compro para los 60 y los espero a las 10. Hoy asado a las 10. ¿Hago eso?
Puedo hacerlo, pero es sin control, sin handshake. ¿Cómo lo hacemos? Porque con la plata no falla nunca en los razonamientos. Sí. Claro, no solamente dos azules, dos clics azules, sino que mandame yo voy, ¿o no? Ah, o sea que con la plata entendemos todo lo que es control de transferencia de datos. Bien, traído acá, porque la cuestión es razonar. Si yo ahora, imaginemos que este es un asador, un chulengo automatizado, presencia de carne, fuego, bla, 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 y lo quiero controlar. ¿Este va a ser un DCE o un DTE? En esta de transferir, de que yo voy a hacer el asado, ¿yo soy el DTE o soy el DCE? El DCE está así. Hoy asado. Todavía no contesto. Bueno, ya veo si contesto. En cambio, yo que estoy haciendo el asado, estoy viendo quiénes confirmaron, quiénes no confirmaron, si me cierra la carnicería, porque yo soy el que controla la transferencia. Primero, controlo la transferencia y después que la información llegue y que ustedes me respondan para que yo en consecuencia realice alguna acción. Quiere decir que el dispositivo que controla la transferencia de los datos, que no solamente involucra eso, sino el sincronismo, etcétera, etcétera, es el DTE, el encargado de controlar la transferencia de los datos. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Y entonces Ahora sí. a este dispositivo, ¿quién lo controla? ¿Este es el que controla o es controlado? ¿Este es el que controla? No es controlado porque solamente está formado por Exacto. sensores y Este dispositivo es controlado. ¿Por qué? Porque yo voy a abrir la electroválvula o la voy a cerrar y soy yo el que está controlando en función de lo que me está enviando como señales de estado, y aquí ya empiezo a ver la bondad de llamarlas de estado. Estas dos van a ser señales de estado, ¿verdad? Porque me dicen a mí en qué estado se encuentra el dispositivo al cual yo quiero controlar. Entonces, esto es un DCE. Siempre el dispositivo al cual yo voy a controlar con mi transferencia de datos, porque quiero que haga algo, me diga en qué condiciones está, porque hay handshake y vuelva. Y yo en consecuencia voy tomando distintas acciones. Le voy a tener que enviar el sincronismo también, porque si le envío datos, este dispositivo de algún modo recibe datos, le tengo que enviar el sincronismo, ¿no? ¿Y quién es responsable del sincronismo? Y el que transmite Digo, la información. El dispositivo encargado que esto sea automático es el DT. Exacto. No hay que confundir con decir, bueno, profe, pero si esta es si esto es la cafetera que teníamos en la facultad, que ahora no la vemos porque estamos en esta situación de excepción, pero vieron que hay una cafetera donde uno va, pone un insert coin y saca un café en la cantina. ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Ustedes dicen, bueno, pero ahí ¿quién la controla? Bueno, lo que pasa es que ahí adentro tiene un pequeño controlador que puede llegar a ser un PIC o una Arduino que controla esto, y entonces la transferencia se da entre el Arduino y todo este hardware. Pero siempre va a haber un DTE y un DCE. Y a veces eso está embebido. Pero hay comunicación interna, como es el caso de la placa madre o el caso de la placa madre de sus teléfonos inteligentes. Entonces, ahí ya quedó claro de que siempre es un DCE, porque nosotros lo queremos controlar al dispositivo. El que controla la transferencia de datos es el DTE.
Y cuando el diálogo es entre dos DT, como en el caso del null modem para RC232, el que ejecuta las acciones de control, por más que los dos sean DT, inicialmente uno de los dos va a iniciar el diálogo. Y el que inicia el diálogo es el que inicia el control de la transferencia. ¿Sí? Entonces, si los dos son maestros, uno va a asumir la función de contestarle al otro porque el otro se está intentando comunicar con él y le tiene que enviar el sincronismo y el que le pregunta, ¿estás encendido? Sí, estoy encendido. Bueno, entonces te envío los datos, sí, estoy en condiciones, listo, envíamelos y ahora te envío los datos. Y si después este otro dispositivo quiere transmitir, este se convierte en el esclavo y empieza a transmitir. Por eso es esa configuración null modem. ¿Sí? Y lo mismo ocurre acá con las otras configuraciones SP y EPP, pero que no ya es, digamos, supera el nivel del curso poder analizar ese tipo de transferencias a nivel de la interfaz de tiempo, porque la interfaz de tiempo va a ser siempre el mismo. Solo que va a correr sobre, en el caso de interfaz paralelo, lo único que va a cambiar es que el bus de datos va a tener un bus bidireccional y alguna de las señales de control servirá para leer en un sentido o en otro sentido el bus, nada más. ¿Sí? Bien, entonces nosotros acá ya dijimos, bueno, como este es el DCE, el dispositivo al que yo quiero controlar, lo último que me queda acá es definir la direccionalidad de estas señales, ¿verdad? ¿De dónde a dónde van? Entonces, la señal S3, que es la primera que nos interesaba, ¿de dónde a dónde va esta señal? ¿Cuál es la dirección? Del DCE al DTE. Exacto, del DCE al DTE. ¿Sí? La señal S2 También, igual, también. Y la señal S1 invertido. invertida, del DT al DC. Perfecto. Quiere decir que yo ya tengo seleccionada la direccionalidad de señal. ¿Qué tengo que hacer ahora? En el caso de un examen, de un final, recurrir a los conocimientos que he adquirido respecto de las señales, qué direcciones tienen. Por ahora, ustedes pueden ver en las diapositivas o si ya las tienen anotadas, pueden decir, bueno, a ver, busquemos cuáles son esas señales, porque les pedí que lo hagan para RC232 y para el puerto paralelo. Como recién vimos el puerto paralelo tan fresquita las direcciones, necesitamos una que vaya de DC a DT. ¿Cuál puede ser? Eran las de estado, ¿se acuerdan? Bueno, puede ser bici. Esa iba, es la que avisaba estoy imprimiendo. Pero acá la utilizo para este sensor. Puede ser bici. ¿Cuál más? Paper end, es la que me avisa de que tengo ausencia de papel. Puede ser ACK, cualquiera de esas. Entonces ya tenemos dos, ACK y bici. Y acá necesito una que vaya de DT a DC. ¿Cuál puede ser? Y bueno, Strobe. Ese ya. Entonces, teniendo la dirección, puedo elegir las señales y en el caso de RC232 también tengo que buscar nada más que la direccionalidad, no importa el nombre. Entonces, que vaya de DC a DT para RC232 puede ser Clear to Send, la línea 5, puede ser la línea 20, Data Terminal Ready, que también va de DC a DT, línea 5, Clear to Send o DCD. Perdón, Dataset Ready. Dataset Ready, la línea 6. Acá lo mismo, cualquiera de las dos. Y acá necesito una que vaya de DT a DC. Esa sí puede ser la línea 20, Data Terminal Ready, la línea 4, Request to Send, que es la que está citada acá. Y allí termina el ejercicio. Estos son los cables de interconexión. Acá Centronic en un extremo y el DB25 en el otro. Y los que crean que esta interfaz está muerto, fíjense que hay adaptadores de USB a la interfaz paralelo para poder conectarme con dispositivos que trabajen con interfaz paralelo. De hecho, hay muchos
dispositivo industrial o de bioelectrónica que utilizan el interfaz paralelo. Bien, ¿hay alguna duda que pueda evacuar de lo que estuvimos viendo? ¿O estuvo todo claro? Claro. Bien, como esta es una clase síncrona, yo les voy a subir el PDF del PowerPoint. ¿Sí? Acuérdense que las clases asíncronas ustedes tienen el video. Entonces de ese video pueden ir capturando pantalla y armarse su propio PowerPoint. Inclusive mejorarlo, digamos. Y si alguno cree que o le introdujo mejoras, me lo comparte. Profe, acá me pareció que si animamos de esta forma, a mí me sirvió, listo. Y de paso me sirve como material, otras miradas, digamos, sobre un contexto, ¿no? Muy bien. Lo que les voy a pedir es que repasen lo de RC232 para que el lunes 24, vamos a tener una clase de repaso general de estos temas que entran en los parciales, en los finales, ¿sí? Entonces aprovechamos, si ustedes leen y van adoptando sus dudas, podemos evacuarla. Profe, Por lo menos parece que volvieron a habilitar el feriado del 24. ¿Tenemos No. razón ustedes? ¿Han vuelto a habilitar el feriado? O sea, Sí, nunca se hizo no feriado porque nunca estuvo el coso. Siempre fue todo un rumor y como que dijeron sí, lo vamos a hacer y nunca salió el decreto. Y al final dicen que no lo hacen. No me digas, porque estuvimos coordinando con los otros docentes, ya que lo habíamos tomado, entonces aprovechemos para esto, entonces corramos al seminario y modifiquemos, entonces voy a aprovechar para tal cosa. ¿En serio me están diciendo? Sí, o sea, recién vi la noticia, confirmaron que no van a hacer el decreto al final. O sea, nunca estuvo el decreto, pero no. Ya nunca estuvo. Bueno, déjenme que organice nuevamente la estrategia. O sea que teóricamente el lunes sería feriado. Ajá, y esta fecha. Bueno, ya voy a rediseñar. Si no nos vemos el lunes con ustedes, estamos 3K4, sería el jueves 27. Así es, ¿no? Bueno, si es así, y si no vuelve a haber otro cambio en el fin de semana, lo que vamos a hacer es, si el lunes es efectivamente feriado, el jueves vemos consultas, si hay consulta, y arrancamos sobre USB. Y vamos viendo cómo arrastramos, porque son 3 clases de USB, son 2 clases. Entonces vemos cómo vamos avanzando y si no, destinamos o armo una clase asíncrona de USB para que tengamos una clase síncrona, ganemos una clase síncrona. Pero ya lo vemos. Depende también las dudas que ustedes tengan para el próximo día, que sería el jueves 27. ¿Sí? Profe, ahí le pasé un link con una noticia que ahí dice que se va a restablecer nomás. Por lo menos es lo que voy a encontrar. A ver, che. Bien, ya mismo lo copio. Gracias.